Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Rolando. Continuaremos con la traducción de los mensajes de Payet. Estamos en la página 155, volumen 1. Atonement. I am here, St. Luke. I come tonight to tell you of a truth that is of very great importance to you and to mankind, and desire that you shall be very careful in receiving what I might say. La unidad con Dios. Yo estoy aquí, San Lucas. Vengo esta noche a decirte de una verdad que es de muy grande importancia para ti y para toda la humanidad. Y deseo que tú puedas ser muy cuidadoso en recibir lo que yo pueda decir. I am in a condition of love that enables me to know whereof I write and to cause what I might say to be accepted by you as true. Estoy en una condición de amor que me permite saber de lo que escribo y por lo tanto que va a causar que lo que diga sea aceptado por ti como verdad. I want to tell you that the love of which we have been writing is the only love that can make a spirit or man at one with the Father, and this is my theme, the atonement. Te quiero decir que el amor del cual hemos estado escribiendo es el único amor que puede volver a un espíritu, a un hombre, en unidad con Dios, y este es mi tema, la unidad con Dios. This word, as used in the Bible and interpreted by the churches and the commentators on the Bible, carries with it a meaning of some price being paid by Jesus for the redemption of mankind from their sins. Esta palabra, la unidad con Dios, usada en la Biblia e interpretada por las iglesias y los comentadores de la Biblia, carga con ella un significado de que hubo algún precio pagado por Jesús en orden que se produzca la redención de la humanidad para poder librarlos de los pecados, and from the punishment that they will have to undergo because of having committed sin, y del castigo que ellos hubieran tenido que pasar por haber cometido el pecado. And also the idea that God, as an angry and insatiable God, y también la idea de que Dios, como un Dios en ira e insaciable, was waiting for the price to be paid in order for his wrath to become satisfied. Estaba esperando que Jesús pagara este precio para que su ira se satisfaga, and for man to stand before him acquitted of sin and the consequence of his disobedience, y que para que se logre pagar, que Dios está esperando que se pague este precio y así el humano pueda pararse ante Dios otra vez sin pecado y sin las consecuencias de su desobediencia. This price, according to the teachings of the churches, and este precio, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia y de las personas nombradas, must have been paid by one who in goodness and purity was capable of paying this price. Este precio tuvo que ser pagado por aquel que en su bondad y pureza era capaz de pagar este precio. That is one who had in him such inherent qualities. Es aquel que tuvo en él mismo tales cualidades. And by his sacrifices was of such inherent worth as to satisfy the requirements of the demands of this angry God, whose laws have been disobeyed. Aquel que tuvo que tener en él tales cualidades y que por sus sacrificios era de tal valor que podía satisfacer las demandas de este Dios en ira, cuyas leyes habían sido desobedecidas. And they also teach that the only way by which such price could have been paid, y también ellos enseñan que la única forma por la cual tal precio pudo haber sido pagado, was by the death on the cross of Jesus, fue por la muerte de Jesús en la cruz, who was the only person in all creation that possessed these qualities sufficiently to meet these requirements, quien era la única persona en toda la creación que poseía estas cualidades suficientemente para dar estos requerimientos. And that
By his death and the shedding of his blood, the sins were atoned for, and God was satisfied. Y que por su muerte y por el derramamiento de sangre, los pecados fueron perdonados por Dios y este fue satisfecho. This is the orthodox belief of the atonement and plan of salvation. Esta es la creencia ortodoxa de la unidad con Dios y del plan de salvación. In short, a perfect human being free from all sin, a death on the cross, and a shedding of blood. En corto, un humano perfecto, libre de todo pecado, una muerte en la cruz y el derramamiento de sangre, which was necessary that the sins of mortals might be washed away, fueron necesarios para que los pecados de los mortales sean lavados, and their souls made clean and fitted to become part of the great family of God. Y que sus almas fueran hechas limpias y que puedan entrar a formar parte de la gran familia de Dios. But all this conception of the atonement is wrong and not justified by any teaching of the Master. Pero toda esta concepción de la unidad con Dios está mal y no está justificada por ninguna enseñanza del Maestro, or by any of the true teachings of the disciples, whom he had explained the plan of salvation, o por ninguno de las verdaderas enseñanzas de los discípulos, quien él les había enseñado el plan de salvación, and what the atonement means, y qué significa estar en unidad con Dios, o estar en gracia de Dios. I know that in various parts of the New Testament it is said that the blood of Jesus washes away all sin. Yo sé que en varias partes del Nuevo Testamento es dicho que la sangre de Jesús libra de todo pecado, and that his death on the cross satisfies the Father's demand for justice, y que su muerte en la cruz satisface la demanda de Dios por justicia. And therein there are many similar expressions conveying the same idea, y que hay muchas expresiones similares que llevan a la misma idea. But these sayings of the Bible were never written by the persons whom they are described. Pero estos dichos de la Biblia nunca fueron escritos por las personas de los que nos dicen que fueron escritos. But by writers who, pero lo hicieron escritores quienes, in their various translations, en sus muchas traducciones, and alleged reproductions of these writings, y supuestas reproducciones de estos escritos, added to, le agregaron, and eliminated from, y eliminaron, from the writings of the original writers, de los escritos de los escritores originales, until the Bible became filled with these false doctrines and teachings, hasta que la Biblia se llenó de estas falsas doctrinas y enseñanzas. The writers of the Bible, as it now stands, were persons who belonged to the church, which was nationalized about the time of Constantine. Los escritores de la Biblia, así como la tenemos ahora, fueron personas quienes pertenecieron a la iglesia, la cual fue adoptada en el tiempo de Constantino. Esto fue en el Imperio Romano. Lo que pasó fue que esas personas tenían las verdaderas enseñanzas de Jesús y por tal estaban avanzando en su propia evolución y se notaba en la fe que tenían y las cosas que podían hacer, ¿no? Tanto fue así que tanto crecieron que el Imperio Romano los vio como un problema. No los podemos parar, hasta los leones los mandamos y no tienen miedo y siguen creciendo en número. ¿Por qué no tenían miedo de estar, de que su cuerpo material muera? Porque tenían las verdaderas enseñanzas de Jesús. Como tenían las verdaderas enseñanzas de Jesús, lo que hicieron fue, para pararlos, adoptar a la religión cristiana como religión del Imperio Romano, y una vez que adoptaron la religión, ellos mismos, ya como cabeza de la iglesia, empezaron a censurar todas las enseñanzas de Jesús y nos dieron pues lo que ellos creían que necesitaban para poder controlar a las personas de esos tiempos. Bueno, y hasta ahora, ¿no? Bueno,
los escritores de la Biblia fueron personas que pertenecieron a la iglesia, la cual fue nacionalizada en el tiempo de Constantino el emperador romano. And such had imposed upon them the duty of writing such ideas as the rulers or governors of this church. Y como tales, impusieron sobre la Biblia el trabajo de escribir ideas que les convengan a los gobernantes de esta iglesia, conceived should be incorporated in the Bible for the purpose of carrying out their ideas in order to subserve the interests of the church. Claro. Entonces le pusieron sus ideas concebidas que fueran hicieron que las ideas de ellos fueran incorporadas en la Biblia para el propósito de llevar estas ideas en orden de servir el interés de la iglesia. Acuérdate que la iglesia ya en ese momento fue adoptada por el Imperio Romano, ¿no? Entonces ya no eran las verdaderas enseñanzas de Jesús. And to give it such temporal power as it never could have had under the teachings and guidance of the pure doctrines of the Master. Y de esta manera darle tal poder temporal como nunca lo hubiera podido tener debajo de las enseñanzas y la guía de las puras doctrinas del Maestro. For nearly 2,000 years, these false doctrines of the atonement had been believed in and accepted by the so-called Christian churches. Por casi 2000 años, esta falsa doctrina de la unidad con Dios ha sido creída y aceptada por las susodichas iglesias cristianas, and had been promulgated by these churches as the doctrine of Jesus, y ha sido promulgada por estas iglesias como la doctrina de Jesús, and the one upon which the salvation of man depends, y aquella sobre la cual la salvación de la humanidad depende. And the consequences have been that men have believed that the only thing necessary to their salvation and reconciliation to God, y las consecuencias han sido que la humanidad ha creído que las únicas cosas necesarias para su salvación y la reconciliación con Dios were the death of Jesus and the washing away of their sins by the blood shed on the Calvary, fueron la muerte de Jesús y la limpieza de sus pecados por la sangre derramada en el Calvario. If men only knew how futile his death was and how inefficacious his blood is to wash away sin, si solamente los humanos supieran cuán inútil su muerte fue y cuán ineficaz si solamente los humanos supieran cuán inútil su muerte fue y cuán ineficaz su sangre es para limpiar los pecados y pagar la deuda a Dios. They will not rest in the assurance that all they have to do is to believe. Ellos no descansarían en la seguridad que todo lo que tienen que hacer es creer in this sacrifice and this blood, en este sacrificio y en esta sangre. But would learn the true plan of salvation and make every effort in their power to follow that plan. Pero ellos podrían aprender el verdadero plan de salvación y hacer todo esfuerzo en su poder para seguir tal plan. And as a consequence, y como consecuencia, have their souls developed so that they would come into harmony with the Father's love and loss. Y como consecuencia tener sus almas desarrolladas de tal manera que puedan llegar en armonía con el amor de Dios y sus leyes. Atonement, in its true meaning, estar en la gracia de Dios o estar en unidad con Dios, en su verdadero significado, never meant the payment of a debt or the appeasing of the wrath of God. Nunca significó el pago de una deuda
o la calma de la ira de Dios, but simply the becoming at one with Him in those qualities that will assure to men the possession of His love, pero simplemente el volverse en unidad con Dios en aquellas cualidades que le va a asegurar a los humanos la posesión de este amor, and the immortality that Jesus brought to light, y la inmortalidad que Jesús trajo a la luz. The sacrifice of Jesus, el sacrificio de Jesús, could have no possible effect upon the condition of man's soul's qualities. El sacrificio de Jesús no ha podido tener un efecto posible sobre la condición del alma humana. And neither could the blood shedding make a vile and sinful soul pure and free from sin. Ni tampoco pudo el derramamiento de la sangre volver a una alma pecadora y vil, pura y libre de pecado. God's universe is governed by laws as immutable as they are perfect in their workings. El universo de Dios está gobernado por leyes que no se mueven, tanto como son perfectas en su trabajo. And the great thing to be accomplished by the plan which He provided for the redemption of men. Y la gran cosa para lograr por el plan el cual Dios ha provisionado para la redención humana, is to have every man come into harmony with these laws. Es de tener a todos los humanos llegar a la armonía con estas leyes. Because just as soon as that harmony exists, there will be no more discord, and sin will not be known to humanity. Porque tan pronto como esa armonía exista, no habrá más discordia, y el pecado no será conocido por la humanidad. And so, y por lo tanto, only that which will bring man into this harmony can possibly save him from his sins. Solo tal cosa que puede traer a los humanos en esta armonía tiene el poder de salvarlo de sus pecados. And bring about the advancement that Jesus and His disciples taught. Y traer la unidad con Dios, o la gracia de Dios, que Jesús y sus discípulos enseñaron. Man, when created, was endowed with what might be called a natural love. Los humanos, cuando fueron creados, se les fue otorgado lo que se le puede llamar el amor natural. And that love, to the extent of the quality that it possessed. Y ese amor, hasta lo que pudo lograr, was in perfect harmony with God's universe. Estuvo en perfecta armonía con el universo de Dios. And so long as it was permitted to exist in its pure state, y mientras se le permitió existir en su puro estado, fue una parte of the harmony of the universe. Fue parte de la armonía del universo. But when it became defiled or impregnated with sin, pero cuando se manchó y se volvió se manchó con el pecado, or anything not in accord with God's laws, o cualquier cosa que no estuvo de acuerdo con las leyes de Dios, it became inharmonious and not at one with God. Se volvió fuera de la armonía, o sea, los humanos, ¿no? Cuando llegó el pecado se volvieron fuera de la armonía, and not at one with God, y fuera de la pureza con Dios. And the only redemption required was the removing of those things that caused the inharmony. Y la única redención requerida fue el sacar esas cosas que causaron estar fuera de la armonía. Now, the only way in which this inharmony could be removed was by the natural law becoming again pure and free from that which defiled it. Ahora, la única manera en la cual esta desarmonía o inarmonía pudo ser removida por el amor natural
fue que el amor natural se vuelva puro otra vez y libre de eso que lo manchó. The sacrifice on the cross could not furnish this remedy, and neither could be the blood atonement accomplish it. El sacrificio en la cruz no pudo completar este remedio y tampoco pudo la sangre cumplir esta misión. Because the sacrifice and the blood had no relation to the evil to be remedied. Porque el sacrificio y la sangre no tuvieron relación con el mal que iba a ser remediado. So I assert, if these things pay the penalty and satisfied God, and thereby he had no further claim upon men for any debt supposed to be due him from men, si estas cosas pagaron la penalidad y satisfacieron a Dios, y por lo tanto Dios ya no tenía ninguna Dios no tenía nada por qué molestar al humano de alguna deuda que tenía el humano con él. It necessarily implies that he kept the souls of men in this condition of inharmony. Necesariamente implica que Dios mantuvo las almas de los hombres en esta condición de fuera de la armonía, and will not permit the saint to be removed until his demands for satisfaction and blood had been met. Y no hubiera permitido que esta condición se remueva hasta que sus demandas de satisfacción y de sangre hubieran sido cumplidas. And that then, y que luego, when he should be at peace, cuando él ya estaba satisfecho, he will permit men, by his mere ipse dixit, to again come in harmony with his laws. Él hubiera permitido que los humanos, por sus mismas obras, vuelvan otra vez en la armonía con sus leyes, and the workings of his universe, y los trabajos de su universo. In other words, en otras palabras, he will be willing to let men remain out of harmony with his universe. Él hubiera estado ok con dejar a la humanidad mantenerse fuera de la armonía con su universo, and the workings of his laws, y los trabajos de sus leyes, until he had his demands for sacrifice and blood satisfied, hasta que tuviera sus demandas de sacrificio y de sangre satisfechas. This, as is apparent to any reasonable man, esto, como es aparente para cualquier humano razonable, will be a thing so foolish that no man, in matters pertaining to these earthly affairs, será una cosa tan tonta que no simple humano en los temas que pertenecen a sus cosas de la tierra, would adopt as a plan for the redemption of those sons of his who had been disobedient. Pudiera adoptar como un plan para la redención de aquellos hijos suyos que hubieran sido desobedientes. O sea, dice acá que si un humano no castigaría o no mantendría o no permitiría a sus hijos volver, ¿no?, o estar bien con su padre hasta que su padre le ira, ¿no?, sea pacificado por un derramamiento de sangre y un asesinato de su propio hijo. Si un humano no haría eso, Dios menos lo haría. I see you have a caller and will continue later. Yo veo que tienes a alguien que te está llamando. Voy a continuar después. Ok, muchas gracias por estar acá. Continuamos en el siguiente.